Bueno, tocó hoy casualidad que no está la hermana Yemilet, pero bueno, es un mensaje que creo que, bueno, seguramente lo va a ver en repetición. No creo que esté ahorita, creo que ya operan a aplicativa a la 1, ¿verdad? Bueno, estaba programado para la 1. Esperemos que todo salga bien en Dios. ¿Por qué hago esta mención? Porque hoy, bueno, en esta semana se acaban de cumplir ya 2 años de que falleció el pastor Rogelio Espinosa. El pastor Rogelio Espinosa es el fundador de la Congregación Muedín. Y más allá de que sabemos y tenemos la certeza completa de que su espíritu está ya hoy con el espíritu del Creador, que ya forma parte de su voluntad, eso no tenemos ninguna duda. Ciertamente lo extrañamos bastante, lo extrañamos como amigo, lo extrañamos seguramente como esposo, como papá, como amigo, como compañero de aventuras, como el líder que necesitamos en esta congregación. Es decir, su presencia imponía en muchos sentidos, y tras 2 años pues realmente lo extrañamos, y precisamente porque caen estas fechas, me di a la tarea, bueno, no la tarea, tenía las ganas de presentar alguna, ¿cómo decirlo? No un resumen, pero sí algo sobre su vida para las personas que nos ven en internet, a través de redes, que gracias a Dios ya son muchas las que se conectan o ven repeticiones, ya son bastante, creo que un número bastante aceptable de personas que eventualmente se meten a veces todo el mensaje, a veces a pedacitos y demás, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Estoy seguro que algo bueno se lleva cada vez que alguien escucha el mensaje. Estaba tratando para quienes no lo conocieron, el pastor Rogelio fue, como dicen ahí en el norte, un tipo derecho y sin doblez. No tenía aristas, era recto en todos sentidos. Tenía una enorme sonrisa que heredaron sus 2 hijos. La verdad, sinceramente, tiene la misma sonrisa. Un tipo que era un líder aquí en la iglesia, era un amigo de mucha confianza, que algo podías distinguir de él era su enorme y profundo amor por Dios y por un amor hacia el prójimo que hasta la fecha todavía no logro entender o alcanzar. Realmente él amaba profundamente al prójimo, cumplía como no he conocido a nadie lo que nos ha pedido nuestro Padre. Entonces, cuando conoces a alguien así, pues realmente transforma tu vida, ¿no? Gracias a él, yo estoy donde estoy. Gracias a él, mi familia está donde está en el plano espiritual. Obviamente esto es voluntad de Dios y es el poder del Espíritu que trabaja con nosotros. Pero fue la herramienta y el ejemplo y el testimonio poderoso de que una vida al servicio de Dios, una vida temerosa de Dios, una vida de amor hacia la familia, hacia los hijos, hacia la esposa, de fidelidad, de amistad, de trabajo en equipo, sí se puede para todos aquellos que luego dicen que es complicado y que la gente es difícil. Bueno, el pastor Rogelio era el ejemplo claro y testimonio perfecto de que sí se puede. Entonces yo quise, en honor a su memoria, hablar un poquito de él. Me puse a ver sus videos. Tenemos muchos videos ahí, los invito a que nos acompañen ahí en la página de Congregación Muedín Prédicas, ahí en YouTube. También la Congregación Muedín Alabanzas, son 2 canales diferentes. En una pura música, en otra todo lo que son mensajes, al menos de los últimos 3 años y medio, del pastor, no sé cuántos tengamos, a lo mejor unos 20. Pero la verdad es que era tan amplio el espectro de mensajes y de cosas que nos decía, de que aprendimos, que me fue difícil establecer cómo les hablo de lo que él nos enseñaba. No hallé, la verdad no tuve capacidad para hacerlo. Pero me acordé de algo que él me decía continuamente. Seguramente lo dijo aquí en alguna ocasión aquí en el púlpito, a sus hijos seguramente lo dijo muchas veces. Era algo así como conocer y amar al Creador es sencillo. Nosotros somos los que lo hacemos complejo. Conocerlo y amarlo es algo muy sencillo. Somos los hombres los que lo hacemos complejo. Entonces dije, bueno, pues voy a pensando en eso, dije, ¿cómo le hago para resumir de alguna manera
en pocos conceptos sus enseñanzas. Si no lo puedo hacer como un tema completo, pues lo voy a hacer como pequeñas ideas. Y entonces empiezo a investigar y a leer y a buscar. Empiezo a leer. Hola, buenos días, bienvenida, hermana. Empiezo a leer por aquí, empiezo a leer por allá. Intento conocer no solo de él, sino de otras personas, de otros pastores, de otros inclusive teólogos. Alguna forma que yo pudiera entender o resumir todo lo que él nos enseñaba. Y entonces llego a un descubrimiento muy curioso. Encuentro que hace 500 años, fíjense lo que voy a decir, hace 500 años hubo un hombre igual de apasionado que el pastor Rogelio. Hace 500 años. Una persona temerosa de Dios, que buscó incansablemente conocer a Dios, que no se limitó a lo que le decían otras personas, sino que dijo, yo lo quiero conocer. ¿Sí? Un hombre que entendió que tristemente en el mundo hay muchas personas que te quieren hacer creer que para conocer a Dios tiene que haber alguien que te lo muestre, un intermediario, alguien que te diga es a través de mi conocimiento vas a conocer a Dios. En esos años, 1517 particularmente, esto se daba mucho. En ese entonces no es como hoy que existen muchas religiones, denominaciones y demás. En ese entonces, en el mundo que conocemos, la parte occidental, básicamente había una sola religión, una sola iglesia, que era la Iglesia Católica. No sé si ya se llamaba católica, la verdad es que no lo sé, pero creo que sí. Él formaba parte él era sacerdote o ministro, no sé cómo se llame, monje de la iglesia. O sea, él estaba ahí porque él quería encontrar a Dios. Como esa era la religión, pues él estaba ahí, o sea, él pensaba que era ahí. Cosa curiosa, esta persona, seguramente he escuchado su nombre, se llama Martín Lutero. Él era alemán y él siempre sentía como que no tenía paz. Él seguía todos los rituales y todas las cuestiones que la iglesia, hoy en día sí, fíjense, la iglesia católica lo sigue utilizando todavía igual. Las confesiones y las penitencias y los rituales y los ayunos con cierto valor, ¿sí? Pero él decía, yo lo hago y lo hago todo el tiempo, pero no encuentro paz. Como a él le enseñaron que la forma de acercarse a Dios es a través de la confesión con otro sacerdote, él se iba y confesaba 2, 3, 4 veces en el día. Pero él decía que yo no encuentro paz, tengo que platicarte que yo quiero encontrar a Dios y no encuentro paz. Esto lo sabemos por sus escritos, o sea, no es porque yo lo he inventado. En sus escritos todo eso es lo que él viene, lo que él sentía. Pero llega el momento en que sus confesiones, que eran 2 o 3 o 4 por día, cada una duraba 2 horas. Entonces sus compañeros de ahí en Alemania, la verdad es que ya dice todos los escritos que leí, que dice que hay un momento en que ya no querían estar con él porque todo el tiempo, vete, necesito confesarme, oye, necesito confesarme, necesito respuestas. Entonces se les ocurrió un día que necesitaban iban a hacer un trámite en Roma porque él estaba en Alemania, él es alemán. Dicen, pues manda a Lutero, mándalo así que para desprendernos un ratito de él, para tener un ratito de paz, y mandan a Lutero a Roma. ¿Qué encuentra Lutero en Roma? Pues él feliz porque dice, voy a ir a Roma, está el Papa. Voy a encontrar respuestas pues con el mero, si aquí no me dan respuestas, voy con el que sí sabe, ¿no? Con el titular, con el patrón, no sé cómo le digan. Y lo que encuentra es totalmente lo opuesto. Llega y dice, porque así vienen sus escritos, dice que lo que encontró fue a una persona que se parecía más a un rey que a un líder religioso o espiritual. Un tipo que vivía con todos los lujos, con montones de sirvientes, secretarios, que todos los días comían con manjares, que atendía con previa cita a reyes, emperadores, jefes de estado. ¿Sí? La opulencia total. Llega un momento en el que estaban construyendo lo que hoy conocemos como la Basílica de Roma. La estaban construyendo, pero ya no tenían lana. Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? Le decían a la gente, pues ve, mira, como dijimos ahorita hoy en día, pues pásame una corta y yo te perdono tus pecados. Más me sueltas lana,
más pecados te perdono. Como el Evangelio de la Prosperidad que hoy existe hoy en día, hermano. Eso se le llamó la venta de indulgencias, es decir, a cambio de dinero que ellos utilizaban para construir la mega catedral, ellos te perdonaban. Entonces llega y dice, ¿cómo? O sea, a ver, ¿cómo? No entendí. ¿Pagas para que te perdonen? Y el líder de la iglesia es el que lo promueve. Pues esto no es así. Definitivamente que este no es Dios. Esto no es Dios. Y otra cosa que él decía, ¿por qué toda la gente, por qué aceptaba la gente eso? Porque tú lo piensas y dices, pues que tonto vato, no lo hagas, ¿no? O sea, porque yo voy a pagar para que me perdonen. Si yo sé que Dios me perdona. Lo que pasa es que la gente en eso entonces no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque nadie leía la Biblia. ¿Por qué nadie leía la Biblia? Porque no estaba el acceso de las personas. La Biblia solo se manejaba en latín y solo los sacerdotes podían estudiar latín. Entonces nadie conocía la Biblia. Entonces él decía, pues tradúcela y suéltasela. Bien simple. Pero los líderes de la Iglesia Católica decían, no. Es que no son lo suficientemente capaces. No van a entender. Entonces nosotros sí podemos. Pero se dio cuenta que no, esto era un trámite de dinero, por perdón, en base a la ignorancia. Entonces decía, pues esto no es. Y en base a esa ignorancia, los líderes de la Iglesia Católica, que lo siguen haciendo, lo tengo que decir, es la máxima autoridad es el Papa. En segundo lugar, la tradición. En tercer lugar, los sacerdotes regionales, obispos y todo esto. Y en cuarto lugar, la Biblia. Pero como que ya no la leían, así es que, pues, aunque fuera en cuarto, en quinto o en décimo lugar, o aunque estuviera en primero, la gente no iba a poder seguir la Biblia si no la leían. Entonces, cuando él llega buscando paz, lo que encuentra es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué hace Lutero? Él no inició, hoy sabemos que lo que él inició se llama movimiento de reforma, pero él no estaba pensando en eso, o sea, él no estaba pensando en salirse de la Iglesia Católica. Él lo que quería decir, oigan, pues vamos aquí entre nosotros, vamos platicando a ver por qué está pasando esto. Creo yo que no va así. Entonces empieza a tener pláticas, debates, conferencias con otros sacerdotes y empieza a plantear sus ideas y entonces la gente lo empieza a ver como que con riesgo, ¿eh? O sea, este cuate le lleva la contra a lo que tenemos en la Iglesia Católica. Él va en contra de él. Entonces lo empiezan a ver como peligroso, y como peligroso lo empiezan a poner, ¿sabes qué? No te voy a recibir, ya no voy a debatir contigo, lo empiezan como que a aislar. Llega el momento en que él se desespera porque dice, oye, es que yo no estoy en contra. Él se definía a sí mismo como parte de la Iglesia Católica. Dice, es que yo no estoy en contra, pero creo que algunas cosas que estamos haciendo están mal. ¿Sí me siguen? O sea, él no estaba tratando de ser disidente, él estaba tratando de apegarse más a lo que había aprendido de Dios. Y hasta ese momento no era ni siquiera tan poderoso su conocimiento. Cuando llega le dicen, a ver, tú que dices que estamos haciendo mal las cosas, pues te vamos a poner en una escuela que tenían ellos, ¿sí? Y te vamos a encargar que tú, pues, leas toda la Biblia, si dices que la entiendes, ¿sí? Y compartas tus conocimientos. Entonces prácticamente le abren la puerta a que Lutero agarre una Biblia y la lea de principio a fin. No sé cómo era antes, yo supongo que es como ahorita, te dan tu verso del domingo y este es, ¿verdad? Te lo han masticado y este es. Entonces le dan acceso y este cuate lo que hace es que empieza a leer, y a leer, y a leer, y empieza a entender. La revelación, el entendimiento, o como decimos nosotros, el conocimiento, la inteligencia, el discernimiento y la sabiduría empiezan a llegar a él. Pero él sigue insistiendo, es que yo no quiero separar nada, yo lo que quiero es que nos sentamos y debatamos, porque creo que estamos haciendo mal las cosas. Él diciendo, soy parte de él, quiero corregirlo. Como no lo pelan, un día lo que hace, empieza a escribir una tesis, luego otra tesis, escritos de él, o sea, yo creo que esto es así, esto yo creo que no es así. Junto a un total de 95 tesis, 95 ideas. Como no se las reciben, un día va y las agarra y las clava en la puerta de la iglesia, ahí porque ya no lo quieren ni siquiera recibir. Literalmente fue y las clava en la puerta de su iglesia. La iglesia toma esto como, no sé, como una declaración de guerra, ¿no? O sea, una rebelión. ¿Dónde? Una rebelión. Una rebelión. Y lo ven como peligroso.
Inclusive el Papa, en ese entonces, escribió algo que ellos le llaman una bula. Hoy le llaman encíclicas. Una bula en donde dicen que él está fuera de orden y lo excomulgan. Ya ves que ya utilizan el... De hecho, la excomunión era y en muchos lados sigue siendo una herramienta de control político, inclusive. Hoy no voy a profundizar en eso, pero bueno. Cosa que él dice, pues, ¿por qué? O sea, yo no quería hacer pleito, yo lo que quiero es que debatamos. Y cuando por fin le dicen, tanta le vente a debatir, pero necesito que vengas y te arrepientas de todo lo que dices. Yo le dije, claro, sí, con mucho gusto. Yo me arrepiento de todo lo que dije siempre y cuando ustedes con la Biblia en la mano me comprueben que lo que dije no es cierto. Y con mucho gusto yo me arrepiento. Y díganme todo lo que ustedes hacen, ¿en dónde está? Si ustedes me dicen que aquí está, yo con mucho gusto me arrepiento enfrente de todos. Nunca lo van a encontrar porque, como lo hemos visto muchas veces, pues en la Biblia nunca vas a encontrar que existen los papas y que hay una autoridad en medio y que hay más autoridad que la palabra, ¿sí? Y que tienes que hacer ciertos rituales y un montón de ideas que utilizaban y que siguen utilizando, ¿sí? Y él decía, con mucho gusto, yo me arrepiento, nada más demuéstramelo aquí con la Biblia. No de ideas, o sea, aquí con la Biblia. Como eso no sucede, pues lo excomulgan, se la agarra ¿cómo se dice? Ahí se fue la palabra. Agarra la bula y enfrente de varios lo quema. O sea, como diciendo, esto no es. Entonces empieza a juntar gente que dice, pues yo pienso que tú. No, Lutero no fue el primero, digamos, no fue el único. O sea, estos movimientos se dieron con él en Alemania, pero fue muy fuerte con él por su personalidad, pero era muy apasionado. De ahí que, por eso hoy lo menciono, porque me acuerdo el pastor Rogelio, o sea, muy apasionado. O sea, es que es por acá, o sea, por si no me escuchan, oigan, aquí está. Entonces era muy apasionado. Por eso lo traje a colación ahora que estamos acordándonos del pastor. Insisto, estos movimientos, ya en Inglaterra había movimientos similares. Bueno, en Alemania ya había. Y hacia el lado de Dinamarca, o sea, en la parte norte de Europa ya también había otros. Pero la parte más fuerte sale con él. Y la que cobra renombre es con él. Y entonces, hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Pues yo comulgo mucho estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lutero. Entonces empiezan a salirse de la Iglesia Católica y empiezan a leer la Biblia, porque coincidentemente es en las épocas en las que la imprenta de Gutenberg se inventa. Entonces alguien dice, a ver, Lutero está diciendo que parte del problema es que no nos dan la Biblia. No nos dan la Biblia porque no la entendemos en latín. Entonces alguien que sabía latín la agarró, la tradujo al alemán y se la mandó a la imprenta. Y empezó a circular Biblias. ¿Sí? Empezaron a circular Biblias ya en alemán. Entonces la gente empezó a decir, caray, lo que me dicen allá no es lo que me dicen aquí. ¿Han escuchado el concepto de la Inquisición? O que los católicos le llaman la Santa Inquisición. ¿Saben qué era la Inquisición? Era un instrumento, un organismo en el cual iban a tu casa, tenían autoridad de la iglesia, obviamente tenían autoridad también de los gobiernos, para llegar a tu casa y si te encontraban una Biblia te decían, eres un hereje porque estás tratando de leer la Biblia cuando tú no eres capaz de leerla. Te quitaban la Biblia, la quemaban y te metían en la cárcel. Esa es la Inquisición. A la fecha todavía inclusive utilizamos el concepto de la Inquisición refiriéndonos a un instrumento de tortura. Eso era. La crearon para buscar y a todo el que tuviera una Biblia, que no fuera sacerdote, apegado a lo que era la iglesia, llego, la quemo y te meto al bote. Funcionó en Europa muchísimos años. En América, bueno, este sale un poquito del tema, pero nada más por tema histórico para que sepas hasta dónde llega. En América hubo también tres instituciones de la Inquisición, en México, en Colombia y en Perú, si mal no recuerdo. Es más, en Europa ya casi había desaparecido y aquí en América todavía le estaban dando, aquí todavía duró más años. Eso era la Inquisición. Yo iglesia, que yo tengo el control, que tengo el dinero, que tengo a la gente aquí tranquilita, domadita, ignorante, ¿sí? Al primero que intente leer para salirse de la ignorancia, ¡pum! Eso era la Inquisición. Entonces Lutero dice, pues es que no puede ser así. Más me confirmas que no es por ahí. Más me confirmas que la iglesia se está convirtiendo en esta institución de control y no en una oportunidad de crecimiento espiritual.
Entonces empieza el movimiento. De ahí, para irnos un poquito más cortos, de ahí se desprende todo lo que hoy es buscar a Dios, que no es bajo el yugo y poderío de la Iglesia Católica. Todos los que nos denominamos cristianos, con las muchas denominaciones, que bueno, ese es un tema diferente, ya después veremos el tema de las denominaciones, ¿por qué no debieran ser? Pablo dice que es una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor. Pero bueno, ese es un tema para otro mensaje. Por eso es que un católico, cuando conoce un cristiano, le va a decir, eres de los hermanitos separados. Lo sé porque cuando yo estuve en la Iglesia Católica, así me refería yo a los cristianos. Fíjense la ignorancia que yo tenía. Yo decía, los hermanitos separados. Cuando era al revés. Los que se separaron de la visión original de la Biblia fueron los católicos para meter todo su control y todas sus rituales. Entonces, pasa esto. Y entonces, no Lutero, porque fue Lutero, luego vino Calvino, y ya me dieron muchos teólogos muy importantes. Empiezan a desarrollar cuáles serán las ideas de Lutero. Y entonces llegan a algo que le llaman las 5 solas. Insisto, esto no lo hizo Lutero, lo han hecho los teólogos, inclusive todavía la última ajuste a esto todavía fue en 1934, es decir, ya habían pasado casi 400 años desde que ya no estaba Lutero, y esto se seguía perfeccionando. Lo que intentan hacer los teólogos es, ¿cuáles son los principios o fundamentos, ¿sí?, de lo que es amar a Dios sin nadie en medio? O sea, que tú ames a Dios. Y llegan a 5 conceptos, algunos mencionan 7, algunos mencionan hasta 10, pero en todo lo que yo logré estudiar son 5, le llaman las 5 solas. ¿Por qué solas? Sola viene del latín de solamente, y son las siguientes. No sé si lo podemos transcribir allá en el Facebook, te lo voy a decir así como se escribe. La primera es sola scriptura. Empieza con S, scriptura, con P. Scriptura. No, con A. Sola escritura, es la primera sola. ¿Qué es esto? La palabra de Dios es la máxima autoridad. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Es decir, dice Lutero, no hay, en definitiva, una autoridad más alta que la palabra de Dios. Porque en la iglesia dominante, la iglesia de Roma, insisto, para ellos la jerarquía es primero el Papa, luego la tradición, luego los liderazgos regionales y después la palabra. Dice Lutero, no, la primera es la escritura, porque ahí es donde revelamos a Dios. Vamos a ver 2 versos así rápidos más para soportarlo, hago el comentario. Estas 5 solas van a ser los 5 siguientes mensajes, los 5 siguientes domingos, en donde voy a profundizar en cada una, ahora sí, los versos y los fundamentos de dónde sacaron los teólogos, de dónde nosotros hoy por hoy estamos en comunión con esto, o sea, realmente creemos en esto. Son, digamos, los principios de nuestra fe y de dónde conocemos y por qué conocemos a Dios, cómo avanzamos hacia Él. Esta sola escritura es la palabra de Dios, es la máxima autoridad. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Timoteo qué, perdón? 3:16. Igual si no la buscan yo se la leo porque van a ser solo versos, no vamos a leer completo, no se preocupen. Si el que le gusta anotar sí, o en Facebook, ¿sí? Repito, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Es decir, aquí queda muy claro que el que te puede enseñar de Dios es la palabra, no las personas. Y en 2 de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Su divino poder de Dios nos da el conocimiento a través de la palabra. ¿Cómo conoces a Dios? Pues a través de la palabra. Preguntarle a un ateo, si has escuchado hablar de Dios, te va a decir sí. ¿Y dónde conociste? No, pues yo sé que existe. ¿De dónde lo sacaste? Forzosamente tuvo que haber sacado la Biblia, porque si me lo muestra. Entonces, dice, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria, es decir, Él para Él nos dio el conocimiento para que lo podamos seguir. No ocupamos a nadie más ni nada intermediario.
por su palabra es que lo conocemos. Por tanto, la palabra es la que nos debe regir. Dice, porque nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No ocupamos nada más que sacarlo de la palabra. Insisto, no voy a profundizar mucho, nada más para que las tomen en cuenta. La siguiente semana vamos a hablar más profundamente de eso. La segunda sola se escribe solus Christos. Christos es CH. Solus Christus. ¿Qué significa? Obviamente la traducción solo Cristo. Y se refiere a la salvación solo es en Cristo, único camino para llegar a Dios. Vamos a leer Hechos 4:12. Y dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4, ¿qué? Perdón. Hechos 4:12. Cristo, Hijo de Dios, y con la misma naturaleza de Dios compartida con el Espíritu, tiene una misión y un propósito que realizó aquí en la tierra y fue perfecto, que es ser el vínculo en el cual conocimos lo perfecto, lo que en el Antiguo Testamento pudimos no entender. A través de él y de su vida lo entendimos, de su mensaje lo entendimos. A través de sus milagros vimos su poder. A través de su muerte y resurrección vimos el poder del Padre, y en todo tiempo él dijo, yo vengo aquí, ¿sí?, por instrucciones de mi Padre. Y las instrucciones del Padre era que él bajara aquí en la tierra, que él muriera por nosotros, que resucitara. Ese sacrificio de muerte es para acabar con el pecado, para que cargue tus pecados, los tuyos y los míos y los de todos. Entonces la salvación, si bien es voluntad del Padre, es a través de Cristo que lo conocemos, porque lo leemos en muchas partes en el Evangelio, que él dice, a mí me envió el Padre y tengo un propósito que se ha de cumplir. Entonces, la primera fue solo escritura, la Biblia es la que manda. Segundo, a través de Cristo tenemos la salvación, de nadie más. No hay otro intermediario, no existe otro intermediario. Queda muy claro en la palabra que dice que es solo a través de Cristo. Que es la voluntad del Padre y que es a través de Cristo, es su herramienta, su instrumento, su forma en la que nosotros entendemos, ¿sí?, que aquí alcanzamos la salvación. La tercera sola se escribe sola gratia. Se refiere a con T, se refiere a sola gracia, o solamente gracia. Y se refiere a que la salvación es un don de Dios. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Repito, Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. No hay nadie que pueda darte salvación si no es por la gracia y misericordia de nuestro Padre. No hay forma en que tú garantices que vas a ser salvo. No existe. Tú puedes hacer lo que Él nos pide, ser obediente, amarlo a Él, amar al prójimo, acercarte lo más posible, y sigue siendo lo mismo. Tú no puedes alcanzar la salvación si no es por la gracia de Él, por el perdón de Él, por el amor de Él. Obviamente Él te dice, si tú eres obediente a mis mandamientos, si tú sigues lo que yo te pido, de amarme a mí por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo y cumplir todas las cosas que yo te he pedido, ¿sí?, yo te voy a dar mi gracia. Fíjate, o sea, Él te dice que si tú lo haces, Él te lo va a dar. No te dice, si lo haces, ya la lograste. Si tú lo haces, Él te lo va a dar. Es decir, sigue siendo siempre voluntad y menester del Padre dar la salvación. Aquí es donde la Iglesia Católica diferimos enorme. Bueno, en todas. Porque ellos mencionan que hay un intercesor, hay un vicario, y que tienes que cumplir penitencias, y que tienes que donar, y... No. Es la misericordia de Dios la que da salvación. La cuarta sola se escribe sola fide, con F de foco. Sola fide, que se refiere a la fe. Y dice que la salvación es por fe, no por obras. Romanos 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Igual le sigo leyendo. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Es la fe, no tu conocimiento, no tus obras, no tus horas dedicadas a rezar. Es tu fe. Tu fe
en Dios. Entonces las obras no aplican. Es la fe que tú pongas en que tú eres hijo de Dios y que Él ha de venir y te ha de salvar. En la fe de que tú tienes un propósito y que tienes que trabajar para cumplirlo. En la fe que todo lo que dice en la Biblia es palabra de Él y se ha de cumplir, como hemos visto que ya se cumplió una parte. Y la quinta sola se escribe soli deo gloria. Repito, soli deo gloria. Se refiere solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificarlo a Él. El propósito de la salvación que recibimos es glorificarlo a Él. Yo aquí he explicado varias veces que cuando tú estás buscando hacer las cosas bien, espiritualmente, en la iglesia, en tu casa, en tu comportamiento, y lo haces para alcanzar la salvación, estás equivocado. Si lo haces para glorificarlo a Él, tu salvación, estoy seguro que te la van a dar. No te puedo garantizar, porque es don de Dios, es por su gracia. Pero si fijan que no es lo mismo buscar portarme bien para alcanzar la salvación que hacerlo bien para agradar a mi Padre. Son dos cosas bien distintas, aunque parecieran lo mismo. Porque en una lo hago por mí, porque yo quiero salvación, yo quiero los beneficios, y hago lo justo y necesario para eso. Pero lo correcto es hacer las cosas bien y en obediencia para agradarlo a Él. Y entonces Él nos dará su misericordia, como lo ha hecho hasta ahora. Entonces repito, ya primero me fui a la parte técnica, ahora lo voy a repetir de una manera muy simple. ¿En qué creemos? ¿En qué está basada nuestra fe? ¿Cuál es la forma en la que nosotros aprendemos? La Biblia es nuestra mayor autoridad. El pastor Rogelio lo dijo muchas veces, a cada rato decía, de yo todo lo que yo diga, no me creas, yo solo soy el pastor. Ve y búscame en la Biblia. Siempre lo dijo. Pero de lo que yo diga, no me creas, solo soy el pastor. Fíjense cómo él, y no era falta de modestia, realmente lo que él te quería transmitir es, pero yo me puedo equivocar. No descanses en mí siendo el pastor, que yo lo que dije es la verdad, porque si no, entonces estamos igual que la otra iglesia, ¿no? Que el que está ahí parado es el bueno, es el que sabe, a través de él voy a llegar a Dios. Entonces el pastor luchaba para que no se formara ese criterio, o sea, que no fuera él el importante. Por eso él decía, pero no me creas, búscalo tú, busca la Biblia. La segunda, ¿sí? Es a través de Cristo, de su ejemplo, de lo que Él nos pidió que hiciéramos, y de su ejemplo de decir, es por el Padre o para el Padre, y gracias al Padre, y me debo al Padre, que voy a obtener salvación. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que fue su misión, perdonar nuestros pecados, o alcanzar el perdón de los pecados, ¿sí? Es que a través de Él vamos a encontrar a nuestro Padre. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Tiene la misma naturaleza? Sí. ¿Cumplió una función, una misión, un propósito? Sí. ¿Y se regresará y será nuestro Señor y Rey? Sí. Y aún así Él nos decía, pero toda la alabanza sea para el Padre. Entonces, alcanzamos la salvación a través de Él, sí, de su ejemplo, ¿cómo explicarlo? Haciendo lo que Él hacía, vaya. Cristo nos mostró que aún siendo Él perfecto, ¿se acuerdan cómo dice el canto y la palabra que dice? Él dejó por un momento su divinidad para convertirse en hombre y desde el plano del hombre nos enseñó cómo voltear hacia el Padre y pedirle todo a Él y darle todo a Él. O sea, ese es el ejemplo. Es por eso a través de Cristo. No es que sea la voluntad de Cristo, es la voluntad del Padre, sino que Cristo nos mostró cómo lo debemos de hacer. En eso creemos. Creemos que la gracia y la salvación es porque el Padre nos los quiere dar y nos los ha dicho muchas veces. Pero solo Él, no hay forma, en el solo gracia y en el solo fide, no hay forma que nosotros podamos garantizar una salvación. No existe. Nadie que te diga, haz esto para que lo alcances, está mintiendo porque la palabra dice otra cosa. Y por último, todo lo que hagas que sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagas es para la gloria de Dios. Hoy por hoy, estos 5 conceptos son los mismos que manejamos. Es lo mismo que tienen que regir tu vida. ¿Te fijan? Aquí no es darle
un lugar especial a Lutero porque pues, es pro y es, no sé, gracias a él. No, no, no. Fue un hombre con mucha pasión, ¿sí? Con el valor de decir, esto se tiene que hacer así, esto está mal. Y humildemente decía, es que yo lo único que quiero es encontrar a Dios. Yo lo único que quiero es encontrar la paz. Yo lo único que deseo es encontrar el camino a Dios. Él no estaba peleado con nadie, él no quería discutir con nadie, él no quería iniciar un movimiento de reforma, él no quería partir, como dicen los católicos, partir la iglesia en dos. Ni siquiera decía, bueno, es que te quiero señalar porque tú estás mal. Él decía, estás mal, vamos corrigiéndolo. O sea, ves de cómo no era un señalamiento, era un, vámonos corrigiendo. O sea, la palabra dice otra cosa. Por eso hoy que estamos recordando al pastor Rogelio, me hizo mucho clic, me hizo mucho ruido al hablar de Martín Lutero y este movimiento de reforma. Porque yo me imagino a este señor Lutero, un tipo apasionado, o sea, no apasionado de pelea, apasionado de amor de Dios, de decir, oigan, es que aquí dice, por favor volteen, aquí dice, dejen de hacer las cosas que dice que no hagan. No seas piedra de tropiezo para otros porque te vas a condenar, eso dice la Biblia. Acuérdense que estamos hablando del año 1517, por tanto ya estaba en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo ya había venido, ya lo conocían todas las cartas de Pablo, conocían todo. Inclusive la agarra de los libros estos deuterocanónicos. Hay algunos libros que la Iglesia Católica toma y mete a la Biblia, que no concuerdan en ideas con el mensaje central, por eso nosotros no los vemos esos libros, porque ahí justifican todo el procedimiento de valores, de castigos y demás que hacen. Entonces dice, pero es que no puede ser un mensaje en el cual digan, Dios es amor, y luego en el subtítulo, pero te va a castigar si te lo mereces, te va a castigar y te voy a mandar a alguien para que te cuide para ver si lo haces bien. Pues no, ¿verdad? O sea, Dios es amor. Eso dice la palabra. Entonces yo imagino a Lutero y digo, va a ser un tipo apasionado que hacía lo que fuera necesario, no para pelear por tener la razón, sino para que voltearan todos, lean por favor la Biblia, miren, aquí está la verdad, aquí está la verdad. Y entonces recuerdo otra vez al pastor Rogelio y pienso en lo mismo. Recuerdo mucho uno de los, el penúltimo mensaje que dio, ya estaba aquí, bueno, estábamos acá en la otra casa, en silla de ruedas, y él estaba explicando, yo lo veía como estresado, porque batallaba mucho para hablar, o sea, batallaba ya en su función física, batallaba. Y como que él quería decir muchas cosas, los mensajes del pastor siempre eran largos, quería decir muchas cosas, inclusive tú ves sus mensajes y no decía un mensaje. En una hora se aventaba 2, 3, 4 cosas y quería explicar más, y nomás porque casi le sonaban el, ya, tiempo, ya, córtale, chavo. Si no se seguía. ¿Para qué lo hacía? ¿Para lucirse? No. Él lo hacía porque pensaba en los que lo estaban escuchando, les decía, por favor, den la palabra. Hay un Dios que te ama, búscalo. Y él decía, hay que buscar incansablemente a Dios. Me acuerdo mucho ese momento de la prédica en el que le pega a la mesa y le dice, es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Y no le estaba reclamando a nadie, estaba frustrado porque él quería más de nosotros. Bueno, no para él, o sea, él quería nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos amaba a todos los que lo escuchamos. Entonces pienso en Lutero y digo, para que haya alcanzado este nivel de conocimiento y de profundidad y de impacto, no fue solo él, seguramente Dios lo cobijó, seguramente Dios le ayudó en muchos sentidos, espiritualmente fortaleza, sabiduría, algunos dones, creo yo, no he investigado más. Para que toda esta época en la que la lectura de la Biblia, que cayó en manos de hombres y que la ocultaron para su beneficio, hubiera alguien que dijera, no, sáquenla otra vez, que todo el mundo la lea, que todo el mundo conozca a nuestro Padre, lo glorioso y grande que es. Entonces cuando pienso en Lutero y digo todo el cambio cultural, de costumbres, de relaciones, que se dio en el mundo entero, gracias a este movimiento de reforma. Yo pienso en una persona apasionada, no en un líder provechoso, ni
ni un líder que buscaba reconocimiento, ni un líder político. No, él solo era un sacerdote que buscaba que hicieran las cosas bien. Y por eso más me impacta, porque no era un tipo que, ustedes están mal, vamos. No. El único que quería es, oigan, somos de los mismos, vamos haciendo las cosas bien. Piense cómo que entonces cambia la percepción de un tipo que cambió todo. Bueno, no fue él, fue Dios, que lo agarró de instrumento. Pero ciertamente los valores personales y la personalidad de él, y así lo menciona en todos los lugares donde lo estoy buscando, tengo muchos días leyendo y buscando, y en todos la coincidencia es la personalidad de Lutero, la pasión de Lutero era algo que, así, wow. Por eso hoy quise hablar, hoy que estamos recordando al pastor Rogelio, a 2 años de su partida física. Y no conozco ni cerquita a nadie tan apasionado como él. Alguien que amara tanto a Dios y que amara tanto al prójimo. Insisto, yo se los voy a ser bien honesto. Ya pasaron 2 años y siento, gracias a Dios, un crecimiento espiritual muy interesante en mi vida. Y estoy lejísimo de entender ni poquito cuánto podía amar al pastor Rogelio a su prójimo. Así, a un grado máximo. Así. Entonces, las siguientes 5 semanas vamos a estar estudiando esto. La palabra de Dios es la máxima autoridad, va a ser la próxima semana. La siguiente va a ser la salvación solo es a través de Cristo. La tercera, la gracia es el don de Dios para darnos la salvación. Don de Dios solo de Él. En la cuarta semana vamos a ver que la salvación es por fe y no por obras. Vamos a explicar a qué nos referimos exactamente. Y la última es el propósito de nuestra vida. El propósito por el que estamos aquí es para darle gloria a Él. Claro, somos instrumentos para diferentes funciones, pero la gloria tiene que ser para Él. Las siguientes 5 semanas van a ser presentar en qué se basa nuestra fe. Y estoy seguro que voy a nombrar al pastor Rogelio muchas veces porque él fue el ejemplo para todo esto. Entonces yo te quiero invitar, ciertamente las ideas que planteaba Lutero, a lo que hoy nosotros hemos leído, estudiado, conocido, hemos desarrollado, tal vez hay pequeñas diferencias, poquitas, en cuanto a criterio. Pero lo que sí hacemos igual, y te invito a que hagas igual, es, como dicen en todos los libros que leí, a redescubrir la Biblia. Hace poco conocí a un hermano en la fe, andaba yo chambeando, lo conozco, sale la plática, y pues por la forma de expresarse, la forma de expresarme mía, llegamos a la conclusión de que los dos somos seguidores de Dios. Perfecto. Entonces como que ni él quería preguntar, ni yo le quería preguntar, porque ya saben que luego somos cristianos pero tú de cuál denominación, ¿verdad? Ya es que hay como 47 denominaciones, ¿no? Yo no le quería preguntar porque yo no creo en eso, las denominaciones. Y me di cuenta que él tampoco como que quería preguntar. La verdad no recuerdo si él lo hizo o yo lo hice, la verdad. Pero, no, yo le pregunté. Dije, ¿y ustedes, pues de cuál denominación son? Me dice, ¿nosotros? De ninguna. Solo leemos la Biblia. Nos basamos en lo que dice la Biblia. Lo demás es invento del hombre. Y le digo, qué padre encontrar a alguien así, que cree en esto, que es la palabra de Dios, y no las aristas que ponen los hombres, porque si crees exactamente lo que yo creo, y si no, fuchila, tú eres de otro lado. Y ellos no, es lo que dice la palabra, es lo que dice. ¿Podemos diferir en conceptos? Sí, pero seguimos creyendo firmemente que el perdón de Dios está a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de lo que a veces pensemos de manera diferente. Yo le digo comúnmente a mi esposa, el que pensemos diferente no me hace a mí ni tener la razón ni a ti, bueno, no me vea en la plática con ella, sino con otra persona. Porque yo como sé que tengo la verdad, porque la creí. Ya porque yo la creí, soy dueño de la verdad, y la posibilidad de que yo esté equivocado, la verdad es que yo puedo estar equivocado. Yo creo que estoy en lo correcto. Entonces lo que hago es, no discuto, yo creo en esto, tú crees en aquello, perfecto. Vamos a dejárselo a Dios y que sea Dios con su juicio, en su momento, el que me diga, ¿sabes qué, Juanito? Pues te aventaste 45 años equivocado. Esto no era así, esto es así. Pero si Él sabe que en mi corazón yo lo que pretendía era amarlo y darle honor, yo estoy seguro, porque Él me lo ha dicho, ¿sí? Que sería aceptado. ¿Me explico? Yo creo en la salvación.
por fe, porque confío que Él me la va a dar, no porque confío que ya me la gané. Y aunque yo pueda estar equivocado, y sé que voy a seguir pecando porque somos pecadores y eso no se nos va a quitar, yo confío plenamente en Él. Y confío plenamente en que cada día voy a trabajar más en profundizar en que mi pensamiento, mi oración, todo lo que yo haga es en honor y gloria para Él. Entonces Él valora mi corazón. Porque eso dice la palabra, no lo dije yo, no lo dijo el pastor Rogelio, no lo dijo Lutero. La palabra dice que Él conoce tu corazón. Entonces yo confío. Yo confío plenamente en eso. Hoy salió el tema de Lutero, personaje histórico, poderoso, revolucionario, sí, con un gran Dios aquí en la espalda que le dijo, dale, dale, dale. Así lo hizo el pastor Rogelio. Dale. A los 16 años empezó a ser pastor. Yo a los 16 años no sé ni qué vagancias andaba haciendo, para que me entiendan de qué tamaño de hombre era él. Entonces, hoy no ha sido un mensaje de aprendizaje en cuanto a la palabra, no. Hoy creo más bien fue en mi opinión, darle honor a mi amigo, a mi pastor, que me enseñó muchas cosas, sobre todo me enseñó a confiar en Dios. O sea, me enseñó no a confiar en Él, y me lo decía, no, Dios. Oye, pastor, explícame esto. Pues yo te digo lo que yo creo, pero vuélvelo a leer. La primera vez que prediqué, pastor, ¿cómo lo hice? No me lo hizo. Pastor, dime, dice a ver si lo hice bien. ¿Lo hiciste con amor a Dios? Sí, está bien, está perfecto. Lo que hayas dicho no importa. No importa, porque si el mensaje es poderoso, le va a llegar a la persona indicada y de ahí en adelante el Espíritu va a trabajar con él. Entonces tú no te preocupes, siempre y cuando tu mensaje sea hecho con amor y para darle honor a Dios. Entonces lo que digas es irrelevante. Y por tanto, ¿yo quién soy para decirte que está bien o está mal? Porque si yo te juzgo, entonces yo estaría sobre ti. Por tanto, estoy equivocado. Y yo, a la fecha se me olvida y le vuelvo a preguntar a mi esposa, ¿qué tal la prédica de hoy? Y mi esposa casi me cachetea. Que no. O sea, ¿lo hiciste con fe? Sí, perfecto, está bien. No me vuelvas a preguntar. Y cada domingo le vuelvo a preguntar. Ese ánimo de querer cumplir, ¿no? Pero entonces yo te quiero invitar, yo quiero que pienses y reflexiones. Hoy puse un ejemplo de alguien que cambió el mundo, literalmente lo cambió. No él, o sea, su mensaje basado en Dios. O sea, Lutero no fue el poderoso era el mensaje de Dios. O sea, Lutero lo que él siempre quiso es, volteen a ver el mensaje. Hoy lo recordamos históricamente por el impacto, porque fue uno el que lo inició y al que le ponemos rostro de lo que pasó. Pero él, a su vez, lo que decía es, pero el mensaje es lo importante. Váyanse a Dios. O sea, acá es lo bueno. Dejen de darle poder al Papa y a las instituciones y a las tradiciones. Esto no viene en la Biblia. Háganle caso a la Biblia. Así tengo yo conceptualizado al pastor Rogelio. Así me acordé, aparte de mi amigo que extraño mucho. El amigo, el compañero, el con el que jugamos básquetbol, que siempre nos metía como 800 canastas antes que anotáramos una. Con el que veíamos películas, con el que comíamos, con el que nos metimos en mil cosas. En la parte de mi guía espiritual, así lo recuerdo, de ese tamaño, convencido con fe de que es a través de Dios, a través de la palabra y confiando plenamente en que Él nos va a dar todo lo que sigue, siempre y cuando nosotros guardemos esto, entendamos que es a través de Cristo la salvación, que la fe es más poderosa que las obras, ¿sí? Que es donde Dios el darnos el perdón, que la Biblia es la que manda. Y que amar a Dios es sencillo. Todo lo que te haga complejo porque tienes que cumplir con ciertos requisitos de vestimenta, de horario, de forma de pensar, de rituales, todo esto es creación del hombre. La creación de Dios está en la palabra y es sencilla. Ahora se vienen dos partes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón, con todo lo vas a amar. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo igual que a ti mismo. Y entonces estarás honrando porque Dios está en todos. Por tanto, si tú amas a tu prójimo, es la representación de Dios, porque el que está enfrente de ti es creación de Dios. Por tanto, si tú no amas al que está enfrente, no estás amando a Dios. No puedes amar a Dios
si no amas al que está enfrente de ti. Por eso es que decimos que nadie puede dejar de ser pecador. Nadie puede dejar de ser pecador. Porque ¿quién puede amar a todos tanto como ama a Dios? Humanamente no va a suceder. Por eso es que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser pecadores. Al que te diga, yo no he matado a nadie, no te preocupes, eres pecador. Y allá no hay pecaditos de pecadores. No te la vendo de 10 pesos y de a 100. ¿No? O sea, el pecado es pecado. Puedes ser perdonado porque nos dijeron que vas a ser perdonado. Que pues gracias a Jesús, a su sacrificio, por voluntad del Padre, sucede. Pero tiene que haber tu arrepentimiento. Es decir, todo esto lo creo porque la palabra me lo dice. Es bien sencillo. Ámalo y cumple lo que te pide. Eso es lo que nos pedía el pastor Rogelio. Yo ya 2 años de su fallecimiento. Quiero honrarlo diciéndoles lo mismo. Todo lo que acabo de decir, no me crean. Busquen en la Biblia. Busquen en la Biblia. Y encontrarán respuestas, encontrarán su vida ahí, encontrarán salvación. Fíjense los cantos. Algunas de las líneas que hoy los muchachos nos ayudaron. Una dice, se trata de ti, es la primera canción. Sí, se trata de ti, o sea, de mi Dios. No de mí, no de las formas, no de los tiempos, se trata de ti. Otro dice, todos necesitan de su gracia, sí. Solo Dios puede salvar, sí. Autor de salvación, sí. Lo único que quiero es alabarte, lo único que quiero es adorarte, sí. Todos los cantos que hoy pusieron los muchachos tenían que ver con estas 5 solas. Y la siguiente semana seguramente volverá el Espíritu a iluminarlos para que nos acompañen con muy perfectos cantos. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Hasta aquí, insisto, hoy no fue un mensaje evangélico, vamos a llamarle, o de conocimiento sobre la Biblia. Hoy no profundizamos en la Biblia. Pero creo que sí nos queda más claro, quiero pensar, esa era mi intención, y creo que la intención de mi padre, porque me lo puso en la cabeza al pensar en el pastor, que entendamos que amar a Dios es sencillo, y que nuestras bases, nuestros fundamentos ahí están. Si tienes más cosas en la cabeza, sácalas, sacúdelas, vámonos con eso. Las siguientes 5 semanas vamos a profundizar. Entonces, ahora sí tendremos mucha Biblia, las siguientes 5 semanas. Que la gracia de nuestro Padre y su amor se manifieste en su familia por esta semana. Que todo cuanto inicien, ustedes pongan en sus manos y que Él los escuche para que los bendiga. El resultado no es importante. Lo que importa es cuánto descanses tu vida en Él. Y te prometo, porque Él nos los ha dicho, ¿sí? Él cubrirá tu vida de bendición. Nos vemos la próxima semana para los de Promisión.